está un poquito alto, ¿me lo podrían bajar? Hay mucha resonancia. ¿Así está mejor? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando un poco de motivación. Yo les digo una cosa. Muchas veces me dicen, bueno, yo soy un orador motivacional. Yo sinceramente no me considero un orador motivacional. Sinceramente, yo no creo tanto en eso que mucha gente dice, la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es como una ducha. Llegas súper motivado y después, si no te dejas de motivar, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que pasa si no te bañas, ¿correcto? La automotivación es otra historia. La automotivación es otra historia. Porque dicen, no, yo estoy esperando a llegar a la siguiente conferencia para quedar motivado. Bueno, ¿qué sucede si no puedes ir a la conferencia? ¿Cómo te vas a motivar? Tú tienes que saber motivarte. Ahora, existen dos fuerzas que van a siempre reaccionar en la motivación. Y esas dos fuerzas son, la primera, el placer, y la segunda, el dolor. Ahora una pregunta, ¿cuál de las dos creen que sea más poderosa? ¿El poder o el dolor? ¿El placer o el dolor? El dolor, nosotros hacemos mucho más cosas por evitar dolor que por recibir placer. ¿Ok? Entonces hoy vamos a estar hablando de la motivación por dolor. No por placer, por dolor. Ok, perfecto. Ayer les estaba yo diciendo, el problema que estamos encontrando ahorita es que estamos viviendo dentro de un fiasco educativo. La educación ha sido terrible, la educación que hemos recibido no solamente en este país, sino alrededor del mundo, ha sido terrible. Y por esa terrible educación hemos estado sufriendo tremendamente. Desgraciadamente, como les mencionaba anteriormente, en la escuela aprendemos qué pensar, no cómo pensar. Si nosotros aprendiéramos a pensar, la vida sería totalmente distinta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estamos dominados por cuatro fuerzas. Y esas cuatro fuerzas nos están afectando tremendamente en la vida. La primera, el miedo. La segunda, la baja autoestima. La tercera, la ignorancia. Y la cuarta, la falta de perspectiva. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben bien hacer su planeación financiera? ¿O tienen que utilizar este tipo de recursos para poder planear su futuro financiero? ¿Alcanzaron a ver la caricatura? ¿No? Bueno, es una señora casándose con un viejito ya casi muriéndose en el hospital. Y así está planeando su planeación financiera. ¿Sí la alcanzaron a ver? Muy bien. Ahora, existen dos tipos de cosas, acción y anticipación. Dicen que la persona que puede anticipar va a ser la que más se va a beneficiar de todas las cosas que están sucediendo en este mundo. El problema es que nosotros tenemos ese músculo de anticipación, pero somos muy pocas las personas que sabemos utilizarlo. Y sin embargo, anticipar es muy sencillo. Digamos, a lo mejor nunca has ido a Europa en diciembre. Y esa va a ser la primera vez que vas a ir a Europa en diciembre. ¿Qué puedes anticipar? ¿Cómo va a estar el clima? Entonces, ¿qué es lo que tienen que llevar? Si sales a la calle y ves alrededor de la calle un montón de nubes en el cielo, ¿qué puedes anticipar? Que va a llover, entonces te llevas un paraguas, ¿correcto? ¿Es fácil anticipar o no? Claro que lo es, sin embargo, nosotros no anticipamos qué es lo que va a suceder. Existe un jugador de hockey que se llamaba Wayne Gretzky, todavía existe, pero ya no juega en la liga de hockey en los Estados Unidos. Y todo el mundo le decía, ¿cómo es posible si tú no eres el jugador más rápido, si tú no eres el jugador más fuerte? ¿Cómo es posible que seas el mejor jugador de hockey de todos los tiempos? Y dice, mira, la única diferencia es que yo no voy hacia donde el puck, hacia donde la cosita va, perdón, yo voy hacia donde se va a desplazar. ¿Okay? Cuando estamos jugando básquetbol y vamos a hacer un pase, el pase siempre va hacia donde el compañero va, no hacia donde el compañero está.
Si nosotros podemos anticipar esas cosas, anticipar en la vida, vamos a poder tomar mucho más acción y las cosas nos van a ir mucho mejor. Ahora, ya se los decía anteriormente, existen dos maneras de motivar al ser humano: el placer y el dolor. Vamos a ver cómo es cierto que hacemos nosotros mucho más cosas por evitar dolor que por recibir placer. ¿Cuántas de ustedes, chicas, se maquillaron el día de hoy en la mañana? También veo algunos chicos que se maquillaron muy bien. Muy bien, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se maquillaron porque se levantaron en la mañana y dijeron: ¡qué maravilla! Este es el día perfecto para maquillarme la cara? Yo no creo que lo hayan hecho por eso. ¿Por qué es muy posible que se hayan maquillado la cara? Porque sabían que iban a venir a este evento. Iba a haber un montón de señores tan horribles como yo y como todas las otras personas alrededor, que si los veíamos sin maquillaje en la cara, les íbamos a decir: ¿pero qué diablos te sucedió? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros en el subconsciente de nuestra mente tenemos ese dolor que nos está haciendo hacer las cosas. Yo recuerdo cuando recién me mudé a Ámsterdam, iba yo a trabajar y entonces desayunaba en las mañanas, tomaba mi plato y lo ponía en el fregadero. Después regresaba yo en la noche, cenaba y comía en el plato mismo que tenía, lo ponía en el fregadero. Y así durante el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el sábado, cuando llegaba en la mañana, tenía una pila de trastos a lavar que no se imaginan. Entonces dije, bueno, ¿cómo es posible? Si yo conozco estas herramientas del cambio, ¿cómo es posible que yo esté todavía haciendo esto? Entonces, en vez de yo pensar en el placer que era solamente comer y tirar el trasto, pensaba en el dolor que iba a ser al fin de semana, en el sábado, mi primer día libre, que iba yo a tener que pasar un par de horas lavando trastes. Y así era como me motivaba. Entonces, por eso, entendiendo que hacemos mucho más cosas por evitar dolor que por recibir placer, esta conferencia la vamos a tratar de enfocar en el dolor, para que ustedes puedan motivarse mucho más sencillo. ¿Recuerdan esta transparencia que les puse ayer? La velocidad del cambio se está acelerando increíblemente. Sin embargo, si nosotros ponemos en perspectiva todo lo que está sucediendo, nosotros vamos a poder entender la historia. El problema es que nosotros vamos a estudiar historia como nos las enseñan en la escuela, no como la deberíamos de aprender. Si nos las enseñaran como la deberíamos de aprender, otra cosa sería lo que sucedería. Ahora, hay tres cosas que tenemos que entender. La primera es la tecnología. La velocidad del cambio se está acelerando, ¿por qué? Por la tecnología. Otra cosa que está muy importante y que tenemos que tener en cuenta es la demografía. La demografía. Y otra cosa que tenemos que entender perfectamente es la psicografía. Psicografía. ¿Todos entienden la palabra tecnología? ¿La palabra demografía? ¿Y psicografía? Bueno, la demografía es el estudio de la gente, el estudio de cómo va creciendo la población. Y la psicografía es cómo piensa la gente. ¿Cómo piensa la gente? Porque toda la gente tiene una forma de pensar, y si nosotros entendemos cómo esa gente piensa, nosotros vamos a poder hacer unos cambios tremendos en nuestras vidas y en las vidas de otros. Ahora, una cosa súper La naturaleza tiene 4 ciclos, que tiene 4 estaciones. El día es un ciclo, tenemos día y tenemos noche, y al otro día tenemos día y tenemos noche. Así es como funciona la naturaleza. Desafortunadamente, nuestro cerebro funciona pensando
linealmente. Tiempo lineal, tiempo lineal. Digamos, si yo les digo que ustedes con su dedo me señalen hacia dónde ven el pasado, ¿hacia dónde ven el pasado? Hacia atrás, la gran mayoría de ustedes. El presente, aquí, y el futuro, hacia enfrente. ¿Se dan cuenta cómo el tiempo de nuestro cerebro es lineal? Sin embargo, estamos viviendo en una naturaleza cíclica. Y por eso es que muchas veces no entendemos cómo es que las cosas funcionan. Ahora, tenemos 4 estaciones. La primera estación es la primavera, ¿sí? En la primavera de la vida es más o menos cuando ustedes tienen de 0 a 20 años. Esa es la primavera de la vida, cuando ustedes tienen de 0 a 20 años. Después viene el verano. El verano de nuestra vida es más o menos cuando ustedes tienen de 21 a 41 años. De 21 a 41 años, ustedes están en el verano de su vida. El otoño de su vida es más o menos cuando ustedes tienen de 42 a 62 años. De 42 a 62 años. Y el invierno, que es la última estación, es cuando usted tiene de 63 a 83 o quizá más años. ¿Ok? Nuestro cuerpo también funciona con esos ciclos. ¿Ok? Ahora, otra cosa muy importante que tenemos que aprender es que existen 10 leyes inmutables de las estaciones. 10 leyes inmutables de las estaciones. La primera ley: tú no te puedes saltar ninguna estación. No te puedes ir de primavera a invierno. Tienes que pasar por todas las estaciones. La siguiente ley: el invierno es largo o corto, pero siempre va a llegar, siempre va a haber un invierno. ¿Okay? La siguiente ley: el ser humano tiene ciclos vitales, como todo en la naturaleza. La siguiente ley dice que todo en el mundo atraviesa por las mismas estaciones. No importa qué, todo va a atravesar sobre esas mismas estaciones. Todas las estaciones son iguales en naturaleza y en tiempo. Lo que quiere decir que en el verano, siempre el verano va a ser de una manera y el invierno va a ser de otra manera. ¿Sí? La primavera va a ser de una manera y el otoño va a ser de otra manera. En el otoño se van a caer las hojas, en la primavera van a salir las nuevas flores, en el invierno va a ser frío y se van a caer las hojas. Este es un camino que ya está hecho y nadie puede cambiar, no está dentro de nuestro poder. La siguiente cosa muy importante que tenemos que tener en mente es que todos los seres humanos tienen algo en común, y eso es que envejecen. Todos los seres humanos envejecen, ¿sí o no? Muy bien. Cada estación trae oportunidades de crecimiento espiritual si nosotros podemos entender lo que eso es. Y la última, la historia también tiene ciclos. ¿Por qué? Porque todos los protagonistas de la historia, ¿quiénes son? Los seres humanos, ¿correcto? ¿En algún momento les enseñaron en la escuela que la historia tenía ciclos? Si ustedes entendieran los ciclos históricos, ustedes entenderían qué es lo que está sucediendo en este momento, y es exactamente lo que vamos a tratar de explicar. Entonces, vamos a ver una cosa bien importante. En la vida debes ser bueno en alguna de estas dos cosas: en sembrar en la primavera o en mendigar en el otoño. ¿Qué es lo que ustedes quieren ser buenos en? Sembrar en la primavera, pero el problema es que la gran mayoría de la gente no siembra en la primavera y después, cuando llegue el otoño, van a estar mendigando. Ahora, ¿quién entiende los ciclos históricos? Es muy sencillo entenderlo, solamente tratando de tener algún tipo de perspectiva. Estos son los 4 ciclos. El primer ciclo histórico, como les decíamos, la primavera. En historia, la primavera se llama la abundancia. En historia, la primavera se llama la abundancia. La abundancia. El verano, el segundo ciclo histórico, se llama el despertar. El despertar. Después, el tercer ciclo, el otoño,
se llama el clímax. El clímax. Y nuestro último ciclo, el invierno, se llama la crisis. Y después, ¿cuál sería el siguiente ciclo que sigue después de la crisis? La abundancia, ok, perfectamente. Bueno, pues aquí vamos. Ahora, existen 4 arquetipos que siempre han vivido en todos los pasajes históricos. Vamos a ver quiénes han sido esos arquetipos. El primer arquetipo es los héroes. Los héroes. ¿Quiénes son los héroes? Los héroes nacen en el otoño, pasan de adolescentes a adultos en el invierno o durante la crisis. Y la última generación que tuvimos de héroes fue la generación que se llama generación GI, que nació de 1901 a 1924. ¿Ok? ¿Todo el mundo está conmigo? Uy, una vez que escuché como a 10 personas de por acá. ¿Todo el mundo está conmigo? Excelente, muy bien. Vamos al siguiente, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos de los héroes. Ronald Reagan, John Wayne, Walt Disney, George Bush, papá, y John F. Kennedy. ¿Ok? Ahora vamos a ver a los siguientes protagonistas. Los siguientes protagonistas se llaman los artistas. Los artistas. ¿Quiénes son los artistas? Los artistas nacen en el invierno, pasan de adolescentes a adultos en la abundancia o la primavera, y la última generación de artistas que tuvimos en el mundo fue la generación silenciosa, que fueron los bebés que nacieron de 1925 a 1942. Vamos a ver algunos ejemplos de estas personas. Podemos ver a Woody Allen, a Martin Luther King, a Mikhail Gorbachev, a Elvis Presley, a Ana Frank o a Sean Connery. Esos son algunos ejemplos de los artistas que han existido. Vamos a ver la siguiente generación. La siguiente generación se llaman los profetas. Los profetas. Ahora, ¿quiénes son los profetas? Los profetas nacen en la primavera, pasan de adolescentes a adultos en el despertar o el verano, y la última generación que existió de estas personas se llama la generación Baby Boom. ¿Quién ha escuchado de la generación Baby Boom? Bueno, casi la mitad del grupo. Muy bien. Bueno, pues esta generación nació de 1943 a 1960. Ahora, ¿por qué es importante saber toda esta información? Si tú trabajas en mercadotecnia, esto es muy importante. ¿Por qué se llamará Baby Boom? Porque hubo un boom de babies, ¿sí o no? ¿Qué sucedió después de 1943, 44, 45? ¿Qué terminó en el año de 1945? La Segunda Guerra Mundial. Todos los soldados que estaban luchando regresaron con sus esposas a ser bebés. Esta generación es 27% más grande que la generación pasada, y es la generación más grande que ha existido en la historia. Vamos a ponernos a pensar, ¿cuántos baby boomers tenemos aquí en la sala? Más o menos como un 30% de baby boomers. Bueno, todos esos baby boomers, digamos, curiosamente, son personas que tienen 3, 4, 5, 6 hermanos, la gran mayoría de ellos. Sin embargo, si vamos a nuestra generación, a mi siguiente generación, que es la que les vamos a explicar, ¿qué es lo que sucede? La población se redujo. ¿Sí o no? La población se redujo. Y entonces, obviamente, yo estando en mercadotecnia me puedo empezar a dar cuenta que si hay un baby boom, ¿cuál fue la primera industria que se benefició del baby boom? Los pañales, exactamente, los pañales. Entonces, si obviamente estaba yo en el negocio de los pañales, exactamente en ese momento fue cuando yo estuve creciendo. Si estamos en bienes raíces, más o menos, ¿a qué edad más o menos es cuando compras una casa? 23, 24, 25. Cuando estos baby boomers van a llegar a los 24, 25, va a haber una necesidad de casas tremenda. Entonces, si tú estás en ese negocio, ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a poder beneficiar. ¿Sí van entendiendo por qué es importante entender esto? Ok, vamos a ver vamos a ver algunos ejemplos de estas personas. Los profetas que existen ahorita son, vamos a poner algunos ejemplos: Bill Clinton, Steve Jobs, que es el gerente de Apple Computers, de las computadoras Apple, Bill Gates. ¿Todo el mundo sabe quién es Bill Gates? Muy bien. Y George W. Bush.
Como estamos viendo, todas estas personas están en situaciones de poder en este momento. Son la generación más poderosa del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver si ya están anticipando. Dentro de muy poco se van a empezar a retirar. Ahora, ¿qué pasa si a un 27% de la economía la desapareces? ¿Están empezando a entender por qué es que es importante entender esto? Muy bien. Ahora vamos a ver los siguientes arquetipos. Los nómadas. Los nómadas nacen en el verano, pasan de adolescentes a adultos durante el clímax o el otoño, y esta generación, la última generación que ha existido así, se le llama generación X. Y esta es la generación que ha nacido de 1961 a 1981. ¿Cuántos X tenemos aquí? Wow, la gran mayoría de X. La gran mayoría de X, muy bien. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos a la princesa Diana, tenemos a Michael Dell, tenemos a Ricky Martin, a Michael Jordan, a Jeff Bezos, que es el de Amazon.com, y a Luis Miguel. ¿Ok? Y ahora está empezando a nacer la nueva generación ¿de quiénes? De héroes. ¿Sí? Y estos héroes, otra vez decimos, nacieron en el otoño, pasan de adolescentes a adultos durante la crisis, y la última generación que ha existido durante estas personas se llama la generación del milenio. Gente que ha nacido de 1982 y que va a seguir naciendo hasta el 2007. ¿Cuántos milenarios tenemos aquí? Wow, también hay bastantes milenarios. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de milenarios. Todavía no hay muchos ejemplos, pero les puedo decir Tiger Woods, el golfista, ¿sí? Todavía no hay muchos que sean famosos, que todos conozcamos. Ahora, nosotros tenemos que entender en dónde estaba posicionado cada uno de estas personas. Por eso es que es bien importante que pongan atención a cómo es que esto sucede. ¿Ok? La última crisis que se vivió fue de 1900, estoy hablando de una crisis mundial, porque una cosa que les voy a hacer claro. Ahora tuve la oportunidad de estar en Argentina, tuve la oportunidad de estar en Brasil, y ahorita tengo la oportunidad de estar en Venezuela, y obviamente también vengo de un país que también tiene crisis, México. Y nosotros hemos estado viviendo en crisis que están provocadas por motivos políticos la gran mayoría de las veces. Entonces son diferentes crisis. La crisis de la que yo estoy hablando es una crisis mundial. Es una crisis que nosotros tenemos que entender para nosotros poder poner en perspectiva. ¿Cómo es que esto funciona? Vamos de regreso. La última crisis que existió fue de 1929 a 1946. ¿Qué sucedió en ese tiempo? ¿Qué sucedió? La gran caída de Wall Street, y también la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la última crisis que vivió esta generación. Cada generación, cada ciclo dura aproximadamente de 80 a 100 años. Obviamente no son exactamente iguales. Y también hay un ciclo mayor que dura 500 años. Ahorita, curiosamente, estamos juntando dos ciclos. El ciclo de los casi 100 años, y estamos también juntando el ciclo de los 500 años con el cambio de milenio. ¿Sí están conmigo? ¿Están entendiendo cómo funciona esto? Ok, perfecto. Entonces vamos a ver qué sucedió en la crisis. Los artistas eran los niños. Los héroes eran los adultos jóvenes. Los héroes eran los adultos jóvenes. Lo que les sugiero, pongan atención, porque es una cosa un poquito compleja. Pongan atención y después tomen algunas notitas, pero después esta presentación la pueden bajar para que la tengan ustedes y la puedan explicar a otras personas. Después, ¿qué es lo que sucedió con la senectud? O sea, ¿quiénes eran, los adultos maduros, los adultos grandes, los nómadas, que en esos momentos se llamaba la generación perdida, la generación anterior, y después teníamos también a los profetas. Entonces, para nuestros amigos que nos están escuchando en cinta, imaginen que esto es como un círculo. Entonces, hasta arriba tenemos a los niños, a las 3 de la tarde tenemos a los adultos jóvenes, después abajo tenemos a los adultos maduros, y a las 9 de la noche tenemos a la senectud. Y véanlo como si fuera un círculo y estuviera funcionando como funciona el reloj. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a pasar el tiempo
empieza a pasar el tiempo y los niños se convierten en adultos jóvenes. Y empezamos el invierno, obviamente la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Los héroes pasan a ser adultos maduros, moviéndose como el reloj, y después los nómadas se convierten en la senectud. ¿Y qué le sucede a los profetas? La última generación de profetas, la generación misionera, gente que nació de 1860 a 1882. ¿Qué le sucede? Muere, pero nace la siguiente generación de profetas. Y la siguiente generación de profetas son la generación baby boom. Y obviamente cambiamos de ciclo. Entonces empezamos en el ciclo de la abundancia, que en otras palabras es el verano. Y esto sucede de 1946 a 1964. Durante ese tiempo, los profetas empiezan a crecer, se convierten en adultos jóvenes y entramos en la época de la primavera. Los países aliados son potencias económicas. Los artistas o la generación silenciosa empieza a madurar, a crecer de edad y llegan a ser adultos maduros. Y los héroes empiezan a llegar a la senectud. ¿Y qué le sucede a los últimos nómadas? ¿Qué le sucede? Desaparece, mueren, pero la generación se cambia y nacen la siguiente generación, que es la generación X. Y obviamente cambiamos de ciclo. Ahora estamos en el despertar. El despertar sucedió de 1964 a 1984. Vamos a ver qué sucede. Cambiamos, los nómadas empiezan a crecer, nuestra generación, se empiezan a ser adultos jóvenes durante ese tiempo, y entramos al verano, la generación de hippies a yuppies. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué les sucede a los profetas? Empiezan a envejecer y se convierten en adultos maduros, y los artistas llegan a la senectud. ¿Y qué le sucede a los héroes? Más y más empiezan a morir. ¿Sí van entendiendo cómo funciona? Muy bien, entonces los héroes empiezan a desaparecer más y más, pero empiezan a ser una nueva generación, que es la generación del milenio. Entonces llegamos a la siguiente estación, que se llama el clímax. El clímax o el otoño. Esa estación va a durar aproximadamente de 1984 al año 2007. Y vamos a ver qué es lo que sucede durante ese tiempo. Los héroes empiezan a volverse adultos jóvenes. Después pasamos al clímax, que ahorita es la revolución tecnológica. Estamos viviendo una revolución tecnológica, el individualismo y las guerras culturales. Ahora, si tú estudias la historia anteriormente, te vas a dar cuenta que en todos los clímax esto es exactamente lo que afecta a las generaciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con los nómadas. Los nómadas empiezan a ser adultos maduros. Los profetas se empiezan a volver viejos y se empiezan a retirar de su trabajo. ¿Y qué les empieza a suceder a los artistas? Empiezan a morir. Pero obviamente va a venir otra nueva generación en el año 2007. ¿Cómo se va a llamar esa generación? No lo sé. ¿Pero van entendiendo cómo funciona el ciclo? No veo a toda la gente convencida. ¿Están entendiendo cómo funciona el ciclo? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces empieza la crisis. La crisis va a empezar en el año 2007 aproximadamente. A lo mejor empieza en el 2003, en el 2002, en el 2004, en el 2005. No son exactas, no son totalmente exactas. Pero ¿qué es lo que sucede? Más o menos son 20, 23, 24 años. ¿Qué es lo que sucede durante esa crisis? ¿Qué es lo que sucede durante esa crisis? Vamos a entrar, o sea, no hay forma de que nos podamos escapar. ¿Por qué? Porque estamos entrando al invierno. Ahora, recuerden, y esto es algo que lo he dicho anteriormente y a lo mejor lo han escuchado antes ustedes, la palabra crisis escrita en chino tiene dos símbolos. Uno que representa peligro
y el otro que representa oportunidad. Ahora, vamos a tratar de ver cómo funcionaría esto. Más o menos una persona que nace en 1945, ¿cuándo se convertiría? Hagan esto en un papel para que más o menos puedan entender cómo funciona esto. Una persona, vamos a decir Juan Pérez, nuestro amigo Juan Pérez nace en 1945. ¿Sí? Y nuestro amigo Juan Pérez cumple 21 años. ¿En qué año? ¿Perdón? 66. Más o menos nuestro amigo Juan Pérez, ¿en qué año se vendría casando? Digamos a los 23, 24 años. 66, 67, 68, 69, muy bien. Ahora, está casado y está muy contento con su esposa. Entonces está muy contento con su esposa y obviamente se siente muy bien y pues deciden tener un hijo, pero ya a los 2 años de estar casados. Entonces tienen un hijo más o menos ¿en qué año? ¿Qué edad tiene Juan Pérez cuando nace su hijo? 25, 30. Empieza a trabajar por varios años y se retira a los 62 años. ¿Qué año es ese? 2002. ¿Están empezando a entender qué es lo que está sucediendo? Más y más de la generación que es 27% más grande. La generación Baby Boomer es 27% más grande que la generación X. Entonces no hay posibilidad de que se pueda movilizar esa economía. ¿Por qué? Porque es 27% más pequeña, va a haber una reducción muy grande. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a llegar aquí porque ahorita los baby boomers están en la parte más alta de donde están recibiendo sus ingresos. Los baby boomers están en la parte de hasta arriba de los ingresos que van a recibir durante su vida. Y mientras más empiezan a retirar, obviamente van a bajar, se va a mover hacia abajo la economía. Entonces la economía mundial predicta que más o menos del año 2004, 2005, 2006, 2007 se venga para abajo. Tremendamente, no hay forma de que la podamos evitar. ¿Por qué? Porque así son los ciclos históricos. ¿Y por qué? Porque ahorita nos toca crisis. Y vamos a vivir en una crisis que va a durar aproximadamente 20 años. Una crisis mundial, no una crisis política como la que puedes estar viendo, una crisis mundial. Y no nos vamos a poder escapar de esa crisis. Pero como les decía anteriormente, en la palabra china, en el chino, la palabra crisis tiene 2 símbolos. Uno que significa oportunidad y el otro que significa peligro. La cosa es, ¿quién se va a ponerse a fijar en la que dice oportunidad y quién se va a fijar en la que dice peligro? Eso es la parte importante, es lo que ustedes tienen que tratar de ver. Y creo que ahorita ustedes están en el momento adecuado de empezar a prepararse para la crisis. Tú puedes ver el invierno de 2 maneras. Si te preparas, puedes ir a esquiar. Si no te preparas, te vas a morir de frío. Entonces, ¿cuál es la motivación que les quiero dar? Ustedes están en este momento para empezarse a preparar antes de que esa crisis empiece. Si esa crisis los agarra desprevenidos, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes van a sufrir. Sin embargo, si ustedes dicen, hoy voy a empezar a hacer todo lo que Walter y Encarnación me han estado diciendo, todo lo que Pilar me ha estado diciendo, todo lo que Joe me ha estado diciendo, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes van a estar preparados para esa crisis. Ustedes van a pasar bien esa crisis. Sin embargo, si no se movilizan, ustedes van a sufrir. Ustedes van a sufrir esa crisis. Entonces, este es el momento, hoy, no mañana, no pasado. Hoy es el momento de que se empiecen a preparar. No queda mucho tiempo como lo estamos viendo. Sin embargo, si nosotros nos ponemos de qué manera nos podemos beneficiar de esta crisis, obviamente las cosas van a cambiar y mientras más apto seas tú al cambio, mucho mejor vas a ser tú durante el tiempo de crisis, durante ese invierno en el que vamos a entrar. La respuesta está dentro de ti. ¿Me voy a empezar a movilizar? ¿Me voy a empezar a preparar para la crisis o no me voy a empezar a preparar para la crisis? Voy a leer esos libros que necesito leer, como nos decía Walter. Voy a ir a hacer esa visita, voy a ir a hacer ese follow-up. Voy a hacer todas esas cosas que nos han estado diciendo en esta convención.
Obviamente, si no las hacemos, ¿qué es lo que va a pasar? Ya lo vieron, la crisis nos va a estar afectando tremendamente.